Bienvenidos a un nuevo encuentro con la fe. Recibamos la palabra de Dios con el pastor José Danois. He titulado la palabra en esta mañana, Formados en la Fe. Porque definitivamente, amados, necesitamos ser formados en la fe y crecer en la fe. De hecho, yo quiero que tú entiendas que cuando hablamos de la fe es el recurso más valioso que tú puedes poseer como creyente. No es opcional, es esencial. La Escritura afirma que sin fe es imposible agradar a Dios y que por medio de la fe los antiguos, aquellos creyentes del Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Y cuando vas al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento la describe como más preciosa que el oro. Y por cuanto es más preciosa que el oro, la fe es probada, es fortalecida y es purificada, porque tu fe delante de Dios es agradable, es valiosa, es lo que te sostiene, es lo que te mantiene. Así que prepárate, amado, porque tu fe va a ser probada. A veces decimos, no es que Dios me está probando. No, Dios no te está probando. Tu fe es probada como el oro. La fe no es un concepto abstracto ni una teoría bonita, es confianza, es certeza, es convicción, es el estilo de vida del creyente. Pablo dijo, por fe andamos y no por vista. Dijo que el justo vivirá por la fe. Y en esta mañana vamos a considerar dos escenas bíblicas que revelan la naturaleza de la fe. Y vamos a aprender algunas lecciones de fe de estas lecturas bíblicas. La primera escena que vamos a considerar en esta mañana se encuentra en Mateo 8, 23 al 27. Una escena conocida de todos. O sea, si han leído el Nuevo Testamento, si han leído los Evangelios, definitivamente que tuviste que encontrarte con esta escena. Jesús y los discípulos están en medio del mar. ¿Y sabe lo que ocurre de repente? Amados, hay cosas que ocurren de repente sin previo aviso. De hecho, en aquel tiempo no había avisos meteorológicos. No había aplicaciones como las que tenemos ahora para que te avise que viene una tormenta o que viene la lluvia. No, de repente. Hay cosas en la vida que ocurren de repente, inesperadamente, sin tú esperar. Y dice que se levanta una gran tormenta. Ahora quiero que note que Jesús estaba con los discípulos. Y aunque Jesús estaba con los discípulos en la barca, eso no impidió que la tormenta se levantara. Hay personas que a veces piensan que por cuanto ahora están en Cristo, están exentos de la tormenta, o de la adversidad, o de la oposición. Son aquellos que venden un evangelio de rositas. Son aquellos que venden un evangelio de Alicia en el País de las Maravillas y te garantizan de que todo te va a ir bien, de que tu economía va a estar próspera, de que, mire, vas a ser inmune a todo. Pero eso es una mentira. Porque el mismo Jesús declaró y dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, en el mundo vas a enfrentar cosas difíciles, aunque seas cristiano, aunque seas creyente. Pero él dijo más, confiad, yo he vencido al mundo. Así que Jesús estaba con los discípulos, pero eso no impidió que la tormenta se levantara. De hecho, cuando tú estás en Cristo, tienes más probabilidad de esperar o de enfrentar una tormenta que cuando no estás en Cristo. Porque hay alguien, amén, que quiere desligarte. Hay alguien que no le agrada que tú estés en Cristo. Hay alguien que no le agrada que tú cargas la imagen, amén, del Dios omnipotente. Hay alguien que no le agrada que tú hayas sido restaurado y que hayas sido rescatado de las garras del pecado y del enemigo.
Por lo tanto, puedes esperar, amén, que se levanten tormentas. Puedes esperar que se levanten cosas negativas. Pero lo importante es que Jesús estaba con ellos. Así que si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Aunque se levante contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aleluya. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú tienes que entender en esta mañana y tienes que concientizarte que si el Señor está en tu barca, eso es lo que hace la diferencia. Aleluya, no vas a zozobrar, no vas a ir a la deriva. ¿Tú lo estás entendiendo en esta mañana, amado hermano? En esta mañana Dios tiene que recordarle a alguien, estoy contigo. Aleluya. Se levanta la tormenta. Y déjame decirte que algunos de los discípulos que eran pescadores tenían experiencias en la mar con las tormentas. Es decir, habían enfrentado tormentas. Pero parece que en esta ocasión la tormenta sobrepasaba lo que ellos habían experimentado. Hay momentos que las cosas se salen de control. Hay momentos que tu experiencia no te va a salvar. Hay momentos que tu pericia no te va a salvar. Hay momentos que tu dinero no te va a salvar. Hay momentos que tu sabiduría humana no te va a salvar. Hay momentos en que las cosas se te van a ir de las manos. Y por lo general al ser humano le gusta tener control de todo. Le gusta tener control de las cosas, le gusta tener control de su propia vida. Y lamentablemente a veces desarrollamos este estatus de autosuficientes, de autovalía, de no necesito a Dios, no necesito a nadie. Yo me he levantado yo mismo, yo me he forjado yo mismo. Así, bajo tu control. Aleluya. La Biblia dice que las olas cubrían la barca. Willa, ¿sabes qué? Jesús dormía. Las olas cubriendo la barca y Jesús durmiendo como un bebé. Eso me recuerda a algo. Déjame contarle un pequeño chiste. Bueno, no fue un chiste, fue una realidad. ¿Se acuerdan la tormenta María? La noche de la tormenta María estaba soplando bien fuerte, bien duro. O sea que tú sentías temor, sentías miedo. A pesar de que estuvieras cubierto en una casa de cemento, tú sentías esas ventanas y ese rugido. ¿Tú sabes lo que yo hice? Me puse unos taponcitos en los oídos. Mire, es como las películas de terror. En las películas de terror lo que a ti te atemoriza es lo que tú escuchas. La música, todo eso. Tú le quitas el volumen y ya está. Pues yo me puse dos taponcitos en los oídos. Y de momento dejé de escuchar lo que estaba pasando afuera. Y me eché a dormir. Como Jesús, me eché a dormir en medio de la tormenta. Y de momento mi esposa me toca, pero chico, tú estás durmiendo. Tú no escuchas lo que está pasando. No, yo no estoy escuchando nada. Yo tengo los oídos tapados. Si esto se está cayendo, pero yo, como no estoy escuchando, estoy durmiendo tranquilo. Así que yo estaba como Jesús. Pero Jesús no tenía en ese momento taponcitos en los oídos ni nada. Jesús estaba descansando en medio de la tormenta. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede alguien dormir en medio de la tormenta?
Que alguien me conteste en esta mañana. Los discípulos están azorados, están aterrados. Yo me los imagino a ellos exclamando y diciendo, nos vamos a hundir. No habíamos visto cosa alguna. Y de momento se acuerdan que allí está Jesús. Y quizás uno de los discípulos dijo, pero ¿qué hace este hombre durmiendo? Amén. Aleluya. Y vienen y despiertan a Jesús. Recurren a Jesús. Y Jesús se levanta. Y fíjate, qué interesante. Porque cuando Jesús se levanta, en lugar de decirle, oye chicos, no se preocupen, aquí todo irá bien, yo estoy aquí. No, me sorprende cómo Jesús responde ante su clamor. Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Amados, a veces creemos que la respuesta del Señor va a venir como para pasarnos la mano. Ay, bendito, es que tú estás tan sufrido. Ay, bendito, déjame pasarte la mano. Ay, sí, la estás pasando difícil. Y a veces como que queremos esa respuesta, como que nos coja el lástima. Pero el Señor quiere enseñarnos. El Señor quiere fortalecernos. El Señor quiere que crezcamos en la fe. Amén. Y hay momentos que Jesús nos va a hablar, no es que nos va a hablar fuerte, pero nos va a hablar con firmeza. Y nos va a decir lo que necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La pregunta que Jesús le está diciendo es como si le dijera, no hay razón para temer. Mis amados, mis discípulos. Y Jesús se levanta, reprende a los vientos, hace una cosa loca. Se pone a hablarle a los vientos. Se pone a hablarle a los mares como si pudieran escucharle. Y los reprende. Callen, enmudezcan. ¿Y sabes qué pasó? Sobrevino gran calma. Aleluya. Déjame decirte algo, amados hermanos. Jesús le dice, hombres de poca fe. Cuando la fe es débil, amados, el miedo domina nuestras emociones. Cuando nuestra fe no está bien fundada, el miedo nos arropa como las olas arropaban a esta embarcación. Y eso no significa otra cosa que debemos crecer en la fe. Significa que cada día nuestra fe en Cristo debe ser fortalecida. No podemos tener una fe de papel, ni una fe de palitos, ni una fe fingida. Tenemos que tener una fe fuerte en Cristo. Tenemos que tener una fe bien fundada. A eso se refería Jesús cuando habla de hombres de poca fe. Ahora, a favor de los discípulos tengo que decir algo. Los discípulos apenas comenzaban a caminar con Jesús y apenas comenzaban a conocerlo. Digamos que los discípulos eran nuevos en la fe. Y cuando tú eres nuevo en la fe hay cosas que se te pueden perdonar. Porque es como el niño cuando va desarrollándose, cuando va aprendiendo a caminar, cuando empiezan ese desarrollo. Tiene sus tropiezos, comete sus errores, tiene sus caídas. Pero Jesús desde el principio dejó muy claro que la fe era importante. Dejó muy claro que el creyente no puede caminar si no es por medio de la fe. Dejó muy claro que la fe en la vida del creyente es vital. Así que los discípulos no sabían mucho, pero supieron acudir al que estaba durmiendo. Pero no te equivoques. Él estaba durmiendo, pero la Biblia dice en el Salmo 121:3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. Así que él estaba durmiendo,
Pero no era que era indiferente a lo que estaba sucediendo. No era que le estaba ajeno a lo que iba a suceder. Aleluya. Era una oportunidad para él manifestar su gloria. Era una oportunidad para que ellos conocieran un aspecto de Jesús que todavía no les había sido revelado. Y este aspecto iba a ser revelado en medio de la tormenta. Hay aspectos de Dios que no los vas a ver cuando las cosas te van bien. Hay aspectos del carácter y del poder de Dios que no los vas a ver cuando todo va chili, como dicen los jóvenes. No, hay aspectos que se te van a revelar en medio de la tormenta. ¿Cuándo fue que Job conoció a Dios cara a cara? No solo de oídas, cuando atravesó el proceso que instigó Satanás para que lo pasaran por el trapiche. Y fue en ese proceso duro y difícil que él pudo reconocer que él conocía a Dios de oídas, pero que ahora por medio del proceso él podía ver al Dios del cual él hablaba. ¿Entendemos eso, amados? Claro, esto es más fácil decirlo que vivirlo. Ahora me llama la atención que en el versículo 24 me dice que de repente se levantó en el lago una tormenta. Hay alguien por ahí gritando. Mándelo a callar. Pero en el versículo 26 dice, entonces se levantó. Es decir, cuando la tormenta se levanta, hay uno más poderoso que la tormenta que se levanta, Jesús. Uno que tiene más autoridad, más poder que la tormenta, que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y cuando Jesús se levanta y reprende la tormenta, estos muchachos, estos discípulos dicen, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? La revelación que tenían los discípulos hasta ese momento era limitada. Ellos conocían unos aspectos de Jesús. Conocían a un Jesús que estaba sanando. Conocían a un Jesús que estaba haciendo milagros. Conocían a un Jesús que predicaba y enseñaba la palabra. Pero ahora están conociendo a un Jesús que no habían conocido. Y eso es importante. Porque hay un Jesús que todavía tú no has conocido. No te estoy diciendo que tú no conoces a Jesús. Pero te estoy diciendo que hay un Jesús que todavía no se te ha revelado. Aleluya. La revelación de estos discípulos fue expandida por medio de esta experiencia que pasaron. Mira, amados, nuestro nivel de fe determinará nuestra actitud frente a las tormentas. Nuestro nivel de fe y fortaleza va a depender del conocimiento que tenemos de aquel que nos llamó. Eso es todo. Por lo tanto, amados, nos es necesario crecer en la fe. Nos es necesario entender y saber dónde está fundamentada nuestra fe. En quién hemos creído. El segundo ejemplo en esta mañana, la segunda escena bíblica, la tenemos en Romanos 4, 17 al 24. Y precisamente habla de Abraham. Y Abraham es un creyente del Antiguo Testamento que creció en la fe.
¿Verdad que te dije que te es necesario crecer en la fe? Pues vamos a ver un creyente del Antiguo Testamento que se le conoce como el padre de la fe, que tuvo que crecer en la fe. Y de hecho fue probado en la fe. Y en el capítulo 4 de Romanos, donde se encuentra esta escritura, Pablo está hablando de la justificación por la fe y utiliza a Abraham como ejemplo, porque Abraham fue justificado por la fe cuando creyó. Y vuelvo y te digo, mira que su fe fue probada hasta lo último. Su fe fue probada hasta el extremo. Y yo quiero que en esta mañana podamos mirar su experiencia de fe ante la incertidumbre de la promesa. Eso es lo que quiero que miremos en esta mañana. Su experiencia de fe ante la incertidumbre de la promesa. Una promesa que se le dio a él. Y a él se le dijo, sal de tu tierra y de su parentela. Y el problema fue que aunque se le dio esta promesa, y de hecho déjame leerte ahí Hebreos 11:8, antes de seguir, porque dice que por fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. O sea, ¿quién sale de un lugar sin saber a dónde va? Imagínate, un día escuchas una voz que te dice, sal de tu hogar, sal de tu casa, sal de Junco, sal de Humacao y vete a donde te voy a decir. Espérate, esta no es la voz de Dios. O sea que Dios me está enviando ¿a dónde? Eso fue lo que le pasó a Abraham. Te me vas de aquí, te me vas de Ur de los Caldeos. Digo, Dios no se lo dijo así. Pero, a donde yo te mostraré. Así funciona Dios. Nosotros los seres humanos queremos saber todo el plan. Ok, Señor, dame el principio, dame el final y dame el medio. Claramente Dios te está llamando a caminar en fe. Y cuando Dios llama a Abraham le da unas promesas. Le dice, te bendeciré, haré de ti una nación grande, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El problema, pasaron los años y cada vez las circunstancias parecían dejarle claro a Abraham que sería imposible que se cumpliera. ¿Cuántas veces, amados, las circunstancias no nos hablan en contra de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces las circunstancias no nos dicen, oye, las probabilidades que tú tienes de que esto se cumpla o de que Dios intervenga son cero? ¿Cuántas veces no nos hablan? Pues Abraham también se vio con este dilema. Y en el proceso, en el caminar, cuando tú estudias la historia de Abraham, vas a ver que tuvo muchos tropiezos en su caminar de fe, amado. Déjame decirte que nuestro caminar de fe es un proceso y no siempre será perfecto. Y cuando digo que no siempre será perfecto, es que en ese proceso van a venir dudas. En ese proceso a veces vas a sentir temor. En ese proceso a veces vas a meter la pata. Abraham lo hizo. Abraham hizo cosas que no tenía que hacer. A veces cometió hasta su mentirita, metió Abraham. ¿No sabías? Y es el padre de la fe. Y cuando tú examinas el historial de los héroes de la fe, vas a ver que no estuvieron tampoco ellos exentos de dudas, de miedos y de errores. Porque la fe, amados, es un camino a seguir. Como dice Pablo, la fe es una batalla a pelear, como él le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe.
Y solo podemos ganar esta batalla si conocemos cuál es el objeto de nuestra fe y creemos en él, como decía Pablo. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe o la persona de nuestra fe? Cristo Jesús. Y Pablo decía y declaraba en 2 de Timoteo 1:12, porque sé en quién he creído. Yo creo que ahí está la clave de nuestra fe. Tú saber en quién has creído. Cuando los discípulos atravesaron la tormenta y Jesús se levantó y la reprendió, podemos notar que ellos no conocían del todo a Jesús. Amén. Y por eso se maravillan y dicen, ¿quién es este hombre? Y ya estaban caminando con Jesús y se preguntan, ¿quién es este hombre? Pero Pablo aquí dice, yo sé en quién he creído. Y eso hace la diferencia cuando tú sabes en quién has creído. Ahora observemos la escritura a la cual dimos lectura, Romanos 4:17 al 24. Nos dice que a Abraham se le dieron grandes promesas imposibles de alcanzar humanamente. Y la escritura destaca que él creyó cuando no habían indicios de nada. Y cuando tú estudias la vida de los creyentes del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la mayoría creyó cuando no habían indicios de nada. Cuando Dios llama a Noé a construir un arca, ni siquiera llovía. Pero él le creyó a Dios. Y Abraham le creyó a Dios aunque no habían indicios de nada. Y algo interesante es que él había creído que llegaría a ser padre de naciones. Él lo creyó. Él se lo creyó. ¿Tú te lo estás creyendo, amado hermano? ¿Tú te estás creyendo lo que Dios te está diciendo? ¿Tú te estás creyendo lo que la Biblia te dice que tú eres? ¿Tú te estás creyendo, amén, lo que Dios dice que ya tú tienes? Abraham se lo creyó. Abraham se lo creyó. Había creído que llegaría a ser padre de naciones. Y en su relación con Dios, ¿sabe lo que llegó a aprender y a conocer? Que Dios da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Eso es crecer en la fe. Esa es la revelación de Dios. Revelación de Dios es cuando tú aprendes esas verdades que no son verdades naturales, que no son verdades mundanas, amén, sino son verdades del reino, que son las que te sostienen, amén. Él sabía algo, él sabía que Dios da vida a los muertos. Cuando aprendió esto, cuando fue al monte, que Dios le dijo, sacrifica a tu único hijo. Y él obedeció porque él sabía que si llegaba el punto de que lo mataba, Dios lo resucitaba. Y había conocido el secreto de Dios, de que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Dios habla de lo que no es como si fuera. Dios no habla de ti como lo que eres, sino como lo que llegarás a ser. Dios no habla de ti conforme lo que tú fuiste o conforme lo que eres ahora, sino habla de ti conforme el diseño que Dios tiene para ti. Dios habla de ti conforme la obra que ya desde la eternidad Él tenía en su mente para ti. Y para Él no es problema declararlo como si fuera, porque Él tiene el poder para realizarlo. ¿Entiendes esto en esta mañana? Porque Abraham lo entendió. Abraham lo entendió. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la escritura deja bien clara en el versículo 19 que su fe no flaqueó.
Aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto. Su fe no flaqueó, pero su fe no negaba la realidad presente. Amén. Porque la fe, no niega la realidad. Amén. O sea, la fe no es ficticia, la fe es realista. La fe no niega tu realidad terrenal, pero tampoco niega tu realidad celestial, ni la realidad del Dios que tú tienes. ¿Me entiendes? Y Abraham pues ya tenía unos 100 añitos nada más. Unos 100 añitos, casi nada. Y la esposa, que era la que debía dar a luz en un momento dado, la Biblia dice que la matriz estaba muerta. Y yo me imagino a Abraham y a Sara. Y Sara le decía a Abraham, ay bendito Abraham, yo no sé, pero esa promesa yo creo que ya no se va a cumplir. Tú estás viejito y yo estoy viejita. Abraham, ¿tú te imaginas que yo viejita ahora yo pueda tener nuevamente ese deleite y tener y tener un hijo, Abraham? Y Abraham le dijo a Sara, ¿sabes, Sara? Yo he aprendido en todos estos años algo. Y he aprendido que para Dios no hay nada imposible. Y he aprendido algo. Que Dios le dice a lo que no es como si fuera. Y he aprendido que Él tiene el poder para resucitar y levantar y algo Él hará. Aleluya, aunque seamos dos viejos. Aleluya. Perdón ese pequeño drama, esa pequeña dramatización. No había visto al pastor en su faceta dramática. Yo tampoco, pero ahí le vamos. Aleluya. Y dice la Biblia que ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y le dio la gloria a Dios. Se reafirmó en su fe, amados hermanos. Y aquí está la clave, versículo 21 del capítulo 4. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Lo mismo que dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fue tan así, amados, que debido a su fe Dios lo consideró justo. No había otra. Dios lo consideró justo. Y dice la Escritura, en el verso 22, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y yo quiero decirte que esa historia de Abraham no fue escrita solo para él, sino que fue escrita para nosotros. Pablo declara que Dios tomará en cuenta también nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Esa fe, amén, que un día nos llevó a Cristo como Salvador, es la fe por la cual vivimos y es la fe que nos sostiene en cada tormenta que tengamos que enfrentar en la vida. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios sigue buscando hombres y mujeres que crean contra toda esperanza, que crean contra todo pronóstico negativo, que crean contra toda probabilidad negativa del mundo. Dios busca hombres y mujeres, amén, y madres en esta mañana que miren más allá de las circunstancias, que no permitan que el miedo gobierne sus emociones y que estén plenamente convencidos de que Dios tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. La tormenta no va a definir tu destino.
La fe sí. Y cuando la fe despierta, Jesús se levanta, reprende los vientos y hay calma absoluta. Paz en medio de la tormenta. Aleluya. En ambos escenarios, en ambos relatos bíblicos, Dios permitió escenarios donde la fe debía activarse, crecer y madurar. En la barca, Jesús confronta la poca fe de sus discípulos. En la vida de Abraham, Dios honra una fe que se mantuvo firme, aun cuando parecía que todo estaba muerto. Y ya termino. Estas historias nos recuerdan que la fe no se desarrolla en la comodidad, sino en el laboratorio de las tormentas o en el silencio de las promesas que se tardan. Y sabes que allí descubrimos quién es Jesús realmente. Allí aprendemos a confiar en el Dios que da vida a los muertos y al Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Formados en la fe. Ponte en pie en esta mañana, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. No importa en qué etapa de tu vida tú estás, si estás atravesando algunos procesos, la realidad es que cada día necesitamos asirnos de la fe. Cada día nuestra fe tiene oportunidades para crecer, porque cada día nuestra fe es retada. Amén. Pero seamos como el creyente Abraham. Comprendamos y entendamos que Dios da vida a lo que está muerto. Entendamos, amén, que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y fortalezcámonos en la fe. Dice la Biblia que Él se fortaleció en la fe e hizo algo bien importante. Alabó, dio gloria a Dios. Amén. Dios quiere seguir formando nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pero a veces, como dice la Escritura, el oro va a ser probado. Amén. Y la vida nos va a ofrecer escenarios que a veces no queremos estar. Oportunidades para que depositemos la fe en aquel que nos ha llamado. Señor, gracias por la Escritura en esta mañana. Yo creo, Señor, que esta palabra, Señor, hoy nos fortalece. Creo que esta palabra viene para estimular nuestra fe, para arraigarla más en Cristo Jesús. Creo que hoy, Señor, tú nos has enseñado aspectos de la fe, aspectos de nuestra vida espiritual que no habíamos tomado en consideración. Gracias, Señor, porque un día nos concediste el creer. Un día tu palabra, Señor, llegó a nuestros corazones. Amén. Y activó la semilla de la fe. No fe en el universo, no fe en una cosa, no fe en un sistema, no fe en una religión, no fe en una filosofía, no, sino fe en una persona. Amén. En aquel, amén, que manda a callar los vientos, reprende las olas de los vientos y enmudecen. Aleluya.
Él tiene toda autoridad, amados. En esta mañana, Jesús, te pedimos que enmudezcas toda tormenta que se ha levantado, Señor. Toda dificultad, toda prueba, toda adversidad, toda amenaza, Señor, que estén enfrentando los creyentes. Hoy, Señor, callan, enmudecen. Aleluya. Y puede ser, tú que me estás escuchando, que tengas una tormenta en tu corazón de agitación, de dolor, de ansiedad, de incertidumbre, una tormenta de sufrimiento, una tormenta de miedo. Y a veces las tormentas no son externas. A veces las tormentas ni siquiera tienen que ver con factores externos. A veces hay tormentas que tienen que ver con factores emocionales, con factores psicológicos, con marcas en nuestras vidas. Aleluya. Y no tienes paz dentro de tu ser. Aleluya. Pero yo te quiero decir en esta mañana que Jesús no está durmiendo. Aleluya. No se dormirá el que te guarda. Jesús hoy se levanta para decirle a la tormenta de tu depresión, para decirle a la tormenta de tu dolor, amén, para decirle a la tormenta de tu culpabilidad, de tu condenación, de tu acusación, calla y enmudece. Aleluya. Mi alma te alaba. Hoy dile, Señor Jesús, seas creyente o no seas creyente. Si tu corazón está agitado, dile, Jesús, llena mi corazón, llena mi vida. Dame la paz que solamente tú puedes dar en el nombre de Jesús. Aleluya, el Señor imparte su paz a tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Cada día fortalece nuestra fe. Cada día, Señor, que tengamos la certeza y la convicción de tu presencia, de que tú estás con nosotros. Como dice tu palabra, es pues la fe. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el nombre de Jesús. Y para terminar en esta mañana, bendigo a cada madre forzada de esta casa, amén, mujeres valientes. Dios no te ha desamparado, amén. Dios te vino a ver en tu momento de dolor, en tu momento de mayor necesidad. Dios vino a verte. Aleluya. Aquí hay mujeres que estaban como Agar, habían sido echadas al desierto del desamparo, algunas al desierto del desamor, amén, pero Dios te encontró en ese desierto, amén. Dios te encontró y Dios te amparó, amén. Y Dios te atrajo hacia ti. Ese es el Dios que te sustenta, ese es el Dios que te fortalece, ese es el Dios que cada día te da la fuerza, amén, para levantarte y caminar hacia adelante. Y yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida, declaro que eres próspera en tu camino, declaramos que tus hijos, amén, sirven o servirán al Señor, declaramos que verás el fruto, amén, de tu esfuerzo, aleluya. Yo declaro que cada madre de esta casa es una madre fructífera. Es una Débora que se levanta valiente. Aleluya. Ustedes no son víctimas de las circunstancias. Ustedes no son víctimas de lo que tal vez pretendieron hacer con ustedes en algún momento. No, aleluya.
Ustedes son hijas de Dios, valiosas. Y declaramos que Dios salva. Amén. A nuestros hijos. Que la bendición y la paz de Dios sea contigo en este día, ahora y siempre. Amén.